Hola, hola mis lindos y lindas, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a iniciar el curso básico para realizar mandalas. Lo que vamos a estar haciendo es preparar en una hojita, ojalá y sea cuadriculada, unos cuadritos que, como ven, comprenden 4 cuadritos de la hoja cuadriculada, o pueden utilizar un cuaderno cuadriculado que sea para niños con cuadrito grande, también les puede servir. Esto lo vamos a hacer para principalmente acostumbrarnos a las formas que vamos a estar utilizando. Obviamente vamos a utilizar un pincel liner y acrílicos. En este caso yo uso los de MAC Cosmetics. Ya saben que me encanta estos acrílicos porque son súper pigmentados. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a practicar las formas básicas. Antes de comenzar a hacer diseños tenemos que saber cuáles son las formas básicas y cómo se mueve nuestro pincel para familiarizarnos más con los diseños. Entonces vamos a estar comenzando con este diseño que es como una hojita, por decirlo así. Lo que vamos a hacer es una curvita y en la parte de arriba vamos a estar terminando con un pico, pero que no sea tan pronunciado ese pico. Aquí les estoy mostrando la forma de tomar el pincel. Siempre recuerden tener su dedito pequeño apoyado para entonces poder hacer el movimiento mucho más fácil y que no les tiemblen las manos. Yo, a pesar de hacer esto ya por muchísimos años, a mí me tiemblan muchísimo las manos y esto me ha ayudado mucho. Aquí les estoy entonces mostrando la forma y cómo vamos a ir trabajando. Al principio no importa si tienen que repasar líneas, si tienen que devolverse sobre sus trazos. Aquí lo primero es sentirnos cómodos con lo que serían las herramientas, en este caso los pinceles y también los ángulos. Recordemos que obviamente yo les estoy grabando el video y hay ciertos ángulos que no puedo hacer porque está la cámara de por medio, el trípode, las luces. Entonces se me hace un poco más difícil, pero tengan en cuenta que ustedes van a tener muchísima más libertad. Y básicamente vamos entonces a seguir haciendo las líneas. Les recomiendo que comiencen desde abajo haciendo la curvita para que la punta termine en pico. Obviamente no lo queremos totalmente triangular, queremos que se vea esa curva, porque este diseño es el diseño clásico de hoja que se ve en los diseños de mandala. Vamos a estar practicando trazos en esta clase y también les voy a enseñar algunos de los elementos clásicos de los mandalas que podemos utilizar en un primer diseño de principiante. Aquí les voy a acelerar un poco más el proceso para que vean cómo es la práctica. Obviamente ustedes pueden hacer la práctica tan larga como quieran, pueden hacer tantos cuadritos como quieran. Esto es para los principiantes que nunca han hecho ningún tipo de diseño con pincel y que se están acostumbrando a las herramientas, por eso el tamaño de los cuadritos. Pero como saben, lo ideal es practicar con el tamaño real y ya vamos a ver eso en un momento. La siguiente línea o el siguiente trazo que vamos a practicar es básicamente un trazo recto. Vamos a hacer picos, vamos a hacer como triángulos sin la parte de abajo, solamente haciendo la línea. Vamos a tratar de unirlos, de que sea como una línea, que se vea como una línea constante. Este trazo es supremamente importante porque generalmente cuando lo estamos haciendo nos tendemos como que a ir hacia un lado y no nos quedan los triángulos perfectos centrados simétricos, sino que nos quedan como echados para un lado, unos más flaquitos, unos más gorditos. Entonces esta práctica es súper buena para trabajar lo que sería la simetría. Vamos entonces a hacer esta otra forma, es muy parecida a la primera, pero aquí vamos a hacer una curva hacia afuera y luego una hacia adentro. Volvemos una hacia afuera y una hacia adentro. Y ya viendo esta forma van a reconocer que es uno de los pétalos que se utiliza muchísimo en el diseño de mandala. Yo creo que es el más utilizado. En todos los diseños de mandalas que tú puedas ver en uñas se utiliza este tipo de pétalo, que nuevamente te puede servir pues para hacer otros diseños si lo deseas. Aquí lo importante es como que agarrarle el ritmo y ver dónde van las curvas, tratar de que sea lo más simétrico posible, tratar de soltar la mano lo más posible.
Para el siguiente trazo lo que vamos a hacer es que va a ser nuevamente muy parecido al primero, pero la diferencia es que no vamos a terminar en pico, sino que vamos a hacer una curvita. Entonces esto es básicamente como una montañita y nos va a servir muchísimo este trazo para soltarnos, para poder hacer todo mucho más fácil, para que podamos tener mucho más control en lo que serían nuestros deditos y nuestro pincel. Este es un trazo que generalmente así grande no se hace, sino que se hace doble y ya lo vamos a ver. Pero pues como les digo, vamos primero a practicar para que nos familiaricemos un poco con los trazos y ya después podamos hacer la prueba. Como vieron, yo comencé haciéndolo como en dos partes y ya ahorita lo estoy haciendo de un solo trazo, que es lo ideal. Entonces tú puedes comenzar haciéndolo en dos partes y lo unes en el centro, pero lo ideal es comenzar ya pues haciéndolo corrido. Vamos entonces a hacer, aquí se me dificulta, como les digo, un poco la posición de la mano, por lo que tengo como muchos elementos alrededor, pero tú siempre utiliza tu punto de apoyo para que te salga súper bien. Aquí, como te estaba comentando, generalmente este trazo se utiliza doble y es lo que vamos a practicar aquí, que es como una M, son como dos montañitas. Este trazo es el que se utiliza como de relleno para los mandalas. Son pétalos un poco más delgados. Imagínense, aquí los tenemos dobles en estos cuadritos que son bastante grandes. Imagínense a escala de una uña. Pues son minúsculos casi, pero se ven muy bonitos y es algo que tenemos que practicar muchísimo, porque como les digo, es un trazo de relleno. Generalmente se rellenan zonas del mandala con este trazo y de igual forma nos ayuda muchísimo nuevamente a soltar y a que pues todo fluya. También recuerden que el acrílico con el cual estén trabajando tienen que estar humedeciéndolo siempre. El pincel también tiene que estar húmedo, porque si no, no les va a correr fácilmente por el papel. Aquí yo me equivoqué en la línea anterior y los hice redonditos y eran como un poquito picuditos, así que en esta línea los voy a hacer como picuditos y así pues van a ver que es diferente al ejemplo que está allí en el papel, pero básicamente lo que quiero es hacer este ya más tipo como M de McDonald's. No sé cómo explicarles, pero la punta son un poquito más picuditas. Nuevamente, estos son trazos que vamos a ver muchísimo en los diseños y que nos va a ayudar muchísimo a practicar. También aquí podemos ir viendo presión, podemos ir viendo manejo del pincel. Ahora vamos a hacer uno de los más difíciles y ya van a ver que dependiendo de cómo comencemos podemos darle un sentido diferente a los espirales. Los espirales lo mejor es ir poco a poco, haciendo los trazos o sección por sección, porque si no nos vamos a enredar totalmente. Miren que aquí, si yo comienzo de un lado, si comienzo desde el centro, me voy para un lado. Si comienzo desde afuera, me sale diferente. Ya aquí es cuestión de lo que tú quieras lograr. Aquí estoy comenzando como desde arriba y me quedó mucho más parecido al del ejemplo. Aquí no importa si te queda la orientación del espiral igual a la del ejemplo. Aquí lo que importa es que te quede el espiral bien, que respetes como los espacios del espiral, que te acostumbres a trabajarlo, que trates en lo posible de llegar a hacerlo de un solo trazo. Esa es la meta cuando hacemos los espirales. Son una figura bastante complicada. La gente piensa que es súper fácil, pero es bastante complicada si eres principiante, porque tienes que respetar mucho los espacios y a veces no calculamos bien el espacio que necesitamos para hacer el espiral y a la final terminamos como que juntando las líneas y eso no se ve muy bonito. Entonces tenemos que practicar bastante, porque nuevamente también son una figura común en los mandalas. Y por último vamos a estar practicando un circulito. Aquí me gusta que estas líneas que me forman como una cruz me ayudan
básicamente armar el círculo. Como ven, hago un semicírculo en la parte de arriba y luego un semicírculo en la parte de abajo, y de esa forma me ayuda a hacer un círculo lo más perfecto posible. De hecho, una técnica para hacer círculos es primero hacer una cruz en el caso de que el círculo sea lo tengas que rellenar de algún color. En este caso, como estamos haciendo solamente la circunferencia, pues no vamos a hacer la cruz y nos vamos a ayudar con lo que sería ya la cruz que nos hace el papel. Los círculos siento que son como una de las figuras más difíciles de hacer también. Y bueno, terminamos entonces nuestra práctica, digamos, en un formato más grande, como lo ven aquí, para acostumbrarnos a los trazos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a replicar estas mismas formas, pero en formato más pequeño y en un formato más adaptado a las uñitas. Entonces en nuestro cuaderno cuadriculado vamos a estar haciendo los mismos diseños, pero esta vez en un solo cuadrito. Si todavía no te sientes cómoda o cómodo haciendo esta transición a un espacio más pequeño, pues te recomiendo que vayas disminuyendo poco a poco el tamaño de los cuadritos y así pues vas practicando. Pero la idea es que puedas hacer diseños y puedas hacer estos trazos en una superficie más pequeña, porque recordemos que vamos a estar trabajando en la uña e incluso vamos a estar trabajando en superficies más pequeñas de lo que estamos haciendo aquí. Vamos a hacer exactamente las mismas formas, la primera que es una hojita, y esta vez vamos a tratar de hacerlo de corrido, es decir, vamos a tratar de hacerlo todo en un solo movimiento, porque esto nos va a ayudar muchísimo a soltar la mano. No importa que nos quede como medio raro, a mí ese segundo no me gustó como me quedó, pero pues yo seguí porque sé que también es parte de acostumbrar la mano a las formas, a las curvas y a todos los trazos que necesitamos para realizar los diseños de mandalas, que ustedes saben tienen muchísimos trazos. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es seguir haciendo estos mismos diseños. Incluso si queremos ponerlo más difícil todavía, podemos ese cuadrito que tenemos allí dividirlo para hacerlo más pequeño y poder practicar en una superficie mucho más pequeña, porque como les digo, para los mandalas entre más pequeño realmente es lo que se va a estar utilizando en la uña. Aquí simplemente pues les voy a dejar cómo voy haciendo las prácticas, tratando en lo posible de que se vea lo más simétrico. Sin embargo, pues si alguno no me sale, pues está bien. La idea es practicar e ir soltando y acostumbrándose más que todo a la pintura, el pincel, el tamaño y a ese tipo de cositas. Al principio de pronto tú no ves que estas formas sean mandala, como que de qué me va a ayudar esto, pero créeme que cuando ya estás haciendo el diseño te vas a dar cuenta de que se te hace muchísimo más fácil el completar lo que serían todos los trazos. Aquí con este doble montañita, aquí yo aproveché para hacerlo todo de corrido como si fueran un montón de M's, y pues tratar de hacerlo de esa forma para que mi mano se acostumbre al movimiento, porque básicamente esto es un movimiento que vas a hacer muchísimo haciendo los mandalas. Entonces es muy buena opción el poder practicarlo a una escala más pequeña. Lo mismo con el espiral, que créeme que también es una figura complicada, y mucho más si lo estamos haciendo en una escala pequeña, y lo mismo con el círculo. Todo esto necesita practicar. No hay una receta mágica para poder desenvolverse mejor haciendo los trazos. Tienes que simplemente practicar, y aunque no creas, estos trazos los vas a usar muchísimo al momento de hacer los diseños. En el otro lado, como ustedes ven, tengo algunas de las formas que se utilizan en los mandalas. Obviamente no son todas y obviamente no siempre vamos a utilizar las mismas, pero tú puedes también buscar en internet, como pones mandalas, y ves cuáles son las formas que generalmente se utilizan y separarlas del diseño principal e ir practicando pieza por pieza. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros no entendemos, si nosotros queremos replicar un diseño y no entendemos cuál es la pieza o la figura individual,
es muy difícil que nos salga bien. Entonces vamos a comenzar aquí con esta primera figura, que es como una flor de 3 pétalos, algo así, haciendo un pétalo en el medio y luego 2 más pequeños a los laterales. No importa que se te unan las líneas, lo importante aquí es ir practicando, ir viendo, porque de esta forma nosotros vamos a estar ajustando presión, también vamos a estar ajustando lo que sería el agua que le pongamos a nuestra pintura, ángulos que no se nos faciliten más. Como ven, aquí estoy como probando varias cosas, comenzando de un sitio, del otro, viendo qué se me hace más cómodo para mí para hacer esta figura. Y la idea es esa, que tú de tanta práctica puedas establecer, ok, se me hace más fácil comenzar desde arriba, comenzar desde abajo, hacerla del centro, hacerla de los lados primero, en fin. Eso es algo que tú vas a decidir y que tú vas a establecer al momento de hacer las prácticas. También las líneas son importantes. No tenemos prácticas de líneas paralelas en la parte de las líneas básicas, entonces las quise incluir aquí porque también se hace mucho trabajo de líneas en diferentes alturas. Entonces, para que vayamos también practicando lo que serían las líneas paralelas, podemos hacer este diseño, que es un diseño de relleno. Ahora tenemos otro diseño que es un círculo con un punto en el centro, que este círculo básicamente nos puede servir para el inicio de los mandalas. Ya saben que generalmente iniciamos el mandala desde el centro como si fuera el centro de una flor, algo así. Entonces este es un diseño que nos puede servir o para rellenar o para iniciar un mandala, ya dependiendo del diseño que ustedes quieran. Y la verdad es que los mandalas son muy fáciles de hacer, ya que una vez tú te acostumbras a estos diseños y te acostumbras a estos elementos, puedes simplemente crear un mandala de tu cabeza, no necesitas ningún tipo de inspiración. Sin embargo, como te digo, para poder recrear un mandala es muy importante conocer las partes. Esto es una hoja, esto es una montañita, no sé, el nombre que le quieras dar para que tú te sientas más cómodo. Esto es una flor de 3 pétalos, esto es una espiral, esto es un diseño en zigzag. Pues ya ahí tú más o menos los vas reconociendo y ya puedes como que extraer lo que sería ese elemento y poder replicarlo de la mejor forma. Aquí quise colocar este ejercicio porque también es necesario que practiquemos el hacer puntos con nuestro pincel. Sí, tenemos herramientas de punzones y con eso nos puede facilitar muchísimo que los puntitos nos queden lo más perfectos posible, pero vamos a ser realistas, a veces el tiempo nos juega en contra, tenemos que ser más bien prácticas y lo mejor es controlar la punta de nuestro pincel para poder realizar puntitos si necesitamos hacerlo, que en el mandala es súper común. Aquí estoy haciendo una hojita que es como más en forma de diamante, pero pues curvo, no tan puntiagudo, que también es una forma básica que nos va a ayudar muchísimo el practicar este tipo de hojita. Y abajo pues es el pétalo, como muy parecido al pétalo que hicimos en la primera fila, pero esta vez pues es solito, como para practicar solo el pétalo largo. Como les decía, es muy importante que nosotras y nosotros nos familiaricemos con nuestras herramientas, con lo que tenemos en casa, con lo que tenemos en nuestro kit, en nuestra estación. Si nosotros no tenemos punzones para hacer puntos, lo tenemos que hacer, lo podemos hacer con el pincel, no hay ningún problema. Sin embargo, sí tenemos que ver cuánta presión hay que ejercer, cuánto producto necesitamos en la punta de nuestro pincel. Este diseño a mí me gustó muchísimo incluirlo porque tenemos que hacer círculos muy pequeñitos, y la verdad esto es lo que nos va a ayudar a tener el control de nuestro pincel, a tener el control de nuestro trazo, de nuestro, como les dije, de nuestro pulso. Yo tengo muy mal pulso a pesar de que hago diseños de uñas y hago micropintura y demás. Hay días en que mi mano simplemente no deja de temblar cuando estoy
como que dibujando cosas muy pequeñas. Entonces este ejercicio a mí me ayuda muchísimo como a relajar la mano, a que mi mano pues se acostumbre a la superficie, al tamaño que estoy manejando. Entonces se los recomiendo muchísimo si también les pasa lo mismo que a mí. Y bueno, esta es una última práctica que es de líneas. Como les dije, no había incluido líneas, pero vamos a practicar líneas en diferentes ángulos, diagonales, que van de diferentes puntos. Esto también es súper bueno para el tema de la presión, para ver si ejercemos más presión, sale más gruesa la línea, si ejercemos menor presión, sale más fina. Entonces es súper bueno hacer también este tipo de prácticas todos los días para que nosotros nos acostumbremos. Las líneas en los mandalas son relleno, podemos rellenar figuras completas, es decir, si tenemos un pétalo, lo podemos rellenar, un círculo lo podemos rellenar con estas líneas, podemos hacer también en forma de como que de reja, o sea, no sé si me explico, líneas sobrepuestas, entonces también nos ayuda mucho. Y esta sería la práctica del día de hoy. Como ven, aquí comenzamos con espacios grandes para acostumbrarnos a los trazos, al pincel, a la pintura. Y ya luego lo practicamos en pequeño y también nos familiarizamos un poco con los elementos del mandala. Espero que te haya gustado mucho este video. Si fue así, dale like, suscríbete al canal si no lo has hecho aún y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!